place I go reminds me of you. Bueno, es un gusto saludar y conocer personalmente a María Dueñas, que está acá en el estudio. María, qué gusto conocerte, bienvenida. Encantada, Luz, de estar contigo y con tus oyentes. Bueno, María viene enmarcada, digamos, en lo que es el ciclo Verano Planeta, en estos 20 años que está festejando Verano Planeta. No lo veo el señor Franganillo, no sé si anda por ahí. Está viniendo, está aparcando, está entra en un segundo. Bueno, ahora lo vamos a saludar también, que siempre gentilmente nos acerca a los autores. En este caso, María, es mañana la presentación allí en el Costa Galana. Mañana a las 9 de la noche, a las 21. 9. Bueno, María Dueñas en este caso llega con La Templanza. Hay que recordar para todos aquellos que hayan leído sus novelas que es la autora de El tiempo entre costuras y de Misión Olvido. Y ahora llegás con esta tercer novela. Sí. ¿Qué tiene de distinto respecto de las anteriores? Bueno, tiene una cuestión fundamental que la hace distinta, y es que por primera vez el protagonista es un hombre. Las dos novelas anteriores eran mujeres, las dos, de dos tiempos distintos, de dos edades, de dos mundos, pero ahora es un hombre. Me meto en la piel, en los huesos de un señor del siglo XIX, un español de origen que emigra a América, muy joven, muy pobre, recién enviudado, con unos niñitos pequeñitos, triunfa, le va muy bien, y de pronto pues un mal golpe de la vida lo vuelve a arruinar. Y lo que tenemos dentro de la novela es ese proceso de reconstrucción de un tipo que tiene además unos plazos, porque tiene unos préstamos, porque tiene, en fin, unas historias complicadas, y se tiene que reinventar a sí mismo y emprende un camino de vuelta que lo va a llevar de México a La Habana colonial, espléndida todavía, después al sur de España, a Jerez de la Frontera, zona de vinos, sí, que en aquella época bullía con el comercio internacional de sus vinos, y es una historia, como digo, de reconstrucción en la cual se le va a cruzar el amor, se le va a cruzar proyectos con los que no contaba. Es una historia que nos habla de unas ciudades espléndidas que se fueron perdiendo con el tiempo, y bueno, y del coraje y de la resistencia y de la voluntad de sobrevivir. O sea que en esta novela, que es bastante generosa también en cantidad de páginas y demás, está siendo este señor Larrea, si no me falla la memoria, el protagonista, por varios sitios. O sea que no tiene estrictamente una sola ubicación geográfica, sino que hay una recorrida por varios lugares. Sí, exactamente. Arranca en México, estamos ya en el México independiente de Benito Juárez, que es una época muy convulsa, fascinante, pero muy intensa a la vez. De ahí nos vamos a Cuba, y es todavía ya lo último que le va quedando al pobre y empobrecidísimo Imperio Español, y ahí queda una Cuba todavía muy boyante con el comercio de la caña de azúcar, con el tabaco, todavía vigente la esclavitud. Es fascinante para mí documentarme sobre aquella época, fue fascinante. Y de ahí, en un tercer periplo, nos lleva a Jerez, un Jerez que bulle con el comercio del vino, como decía antes, que tiene muchísimo contacto con el mundo entero prácticamente, pero sobre todo con Inglaterra. Gran parte de algunos de los coprotagonistas o personajes secundarios tienen mucho que ver con el comercio de vinos. Son marchantes de vinos que se encargaban de distribuir el sherry, como les llamaban ellos, los vinos de Jerez, por el mundo en general y por Gran Bretaña en particular. ¿Cómo es el amor que va a conocer este hombre? Porque ya en las primeras páginas, o aquí mismo en la solapa, a través de la pequeña muestra de la narración que hay dentro del libro, uno puede leer o dejar entrever algo de cómo va a ser esa mujer que va a aparecer en la vida. Pues es un amor que le llega absolutamente a destiempo, en el peor de los momentos, porque él va precipitado, va a la carrera. De ahí tiene que ver el título La Templanza, que solamente la consigue al final. Es una palabra preciosa. Hoy estuvimos con la psicóloga que siempre nos visita los martes hablando un poco de la templanza. Pues solo a Mauro lo que le pasa es que le llega al final la templanza, y durante toda la narración es lo contrario. Él va precipitado con una obsesión, que es conseguir un dinero que necesita rápidamente para volver a su casa y regresar a sus asuntos. Y de pronto le aparece Soledad Montalvo, Sol Claydon, que es un nombre de casada, cuando menos se lo espera, en el momento más insospechado y en la peor situación para los dos. Ella está casada, por un lado, tiene un marido con un desorden mental y unas grandes complicaciones, y está cometiendo todo tipo de tropelías para salvar el pellejo, y él está, como digo, precipitado,
agobiado, intentando salir de ahí y aún así siendo el peor de los momentos para los dos, encontrándose en unas coyunturas personales dramáticas, surge tal atracción entre ellos que bueno, al final lo que pasa es que a lo largo de la historia vamos teniendo una especie de, como dicen en las series de televisión, de tensión sexual no resuelta, y no será hasta el final del todo cuando ya sabemos que puede haber un futuro luminoso. Bueno, hay mucho, María, en este libro, mucho. Primero lo que señalabas recién, todo lo de ir en busca de la documentación, por supuesto que certifique, le da valor histórico a cada uno de los sitios donde geográficamente vas a ubicar al personaje, aunque sea ficticio, aunque vos lo hayas inventado y soñado e imaginado, le das una ubicación geográfica acorde a la época en la que, por supuesto, sitúas al personaje. Hay amor, hay mucha pasión, hay mucha... Vos hablás incluso en el libro de que este hombre va a caer en las más profundas sombras de una mujer que lo tiene totalmente atrapado, ¿no? Y eso también te da o tenés vos la capacidad como escritora de hacer que el que está leyendo el libro se abstraiga también de toda esa parte histórica para caer en una novela casi, no sé si erótica, pero amorosa, intensa, ¿no? Sí, claro, tiene esa intensidad y además es que lo que nos va a sorprender a los lectores y lo que me sorprendía a mí un poco también cuando yo construía este personaje, yo me metía en la piel de un hombre, como digo, pero además no es un hombre del siglo XXI, digamos, refinado y de urbano. Este tipo había sido minero. Ahora, es un hombre hosco, ¿no? Fuerte. Exactamente, es un hombre fuerte que enviudó muy joven, que luchó muchísimo por su supervivencia y por hacer una fortuna y porque le fuera bien en la vida y por cuidar a sus propios hijos, y digamos que esa faceta de los afectos, de la vida sentimental, la tenía absolutamente descuidada. No pensaba jamás que se volviera a enamorar. Jamás, no se le pasó por la imaginación. Él tenía sus aventuras esporádicas, pero ya está, nada más. Y de pronto, cuando menos se lo imagina, en las circunstancias más anormales, le aparece esta mujer que además tampoco es accesible para él y de pronto lo va enredando. Ella tampoco quiere enredarlo, pero es esa atracción mutua que ninguno de los dos puede resistir, aunque lo intentan. Y además es una atracción, digamos, física, casi sexual, pero también tiene ese componente de complicidad, ¿no? También se hacen amigos, se hacen compinches. Los dos son un poco tramposos en cierta manera porque tienen unas identidades un poco confusas y se ayudan en uno al otro, se muestran muy generosos y yo creo que esa es la magia de la relación que tienen entre ellos, ¿no? Que aún sabiendo en principio o presuponiendo, luego veremos que no pasa así, pero presuponiendo que nunca va a ser posible esa situación, en vez de dejarse y apartarse el uno del otro, siguen estando cerca para ayudarse en lo que pueden. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuánto te insume imaginar todo esto para que quede finalmente en este bonito libro, que además es precioso hasta en lo estético? Siempre resalto tiene eso, una portada ¿no? bonita, muy linda, muy acuarelado los dibujos, ¿no? Con ese fondo blanco y la palabra templanza también entintada, ¿no? Con unos colores muy suaves. Sí, eso fue una propuesta mía a los diseñadores y que me apetecía mucho que tuviera una portada clara y fuera una acuarela. Y bueno, siguiendo las indicaciones que yo más o menos les di, una pintora que nos ofreció esta preciosísima acuarela, y aquí fue la portada. Pues escribir el libro me llevó aproximadamente un año y algo, un año y no mucho, digamos 1 año y 3 o 4 meses más o menos. Viajé, bueno, los 3 escenarios, México, Cuba y Jerez, yo ya los conocía, pero volví a viajar a ellos porque ya vas con otra mirada distinta, otros ojos. Sí. Después, me gusta mucho la fase de documentación, aunque sea una ficción lo que yo estoy construyendo, quiero también documentarme, aunque sean pequeños detalles, y encontré cosas apasionantes, cosas espantosas a la vez. Recuerdo investigando la prensa que había en Cuba en aquella época. Claro, estaba vigente la esclavitud todavía y encontrabas anuncios constantemente, se vende casa, se vende carro, se vende negra, cosas así, claro, durísimas, ¿no? Y sabe coser y tiene los dientes sanos y cosas así. Entonces, cosas escalofriantes que te vas encontrando, que te crees que pertenecen a un pasado remotísimo y que al final estaban ahí a la vuelta de la esquina. Están ahí nomás. ¿Y cuáles son los lugares a donde fuiste a buscar esa documentación? ¿Bibliotecas, archivos? ¿De qué tipo? Archivos, bibliotecas, hemeroteca por la prensa de la época en la Biblioteca Nacional, en Madrid, y después, bueno, también es verdad que gracias a Internet tenemos acceso a archivos que están digitalizados con mucha facilidad, pero aún así yo me pateé todos los rincones, busqué imágenes, porque claro, en esta época no puedes recurrir a cine, no puedes recurrir a documentales, porque no quedó nada, estamos hablando de hace 1 siglo y medio atrás, pero sí a pintura, por ejemplo. Entonces encontré unos libros preciosos de acuarela,
acuarelas de grabados de la época que reflejaban pues todos los escenarios, la ropa que llevaban, y unas imágenes preciosas de los 3 entornos. Hablé con mucha gente, por ejemplo, para la parte de, no tanto de México y de Cuba, pero sí para Jerez, descendientes de aquellas familias bodegueras, que sí que me sacaron documentos, fotografías, me contaban cómo eran, cómo vivían, cuáles eran porque todo el sector bodeguero en Jerez es como un micromundo con unas peculiaridades muy, muy específicas. Tienen una gran influencia inglesa, es una gente que han sido siempre muy cosmopolitas, muy sofisticados. Entonces me encantó conocerlo, me abrieron las puertas con una generosidad enorme, estuve en sus casas, entré en sus vidas y eso me ayudó muchísimo también a componer ese mundo. ¿Qué te disparó ir por este lado? Y empezar a imaginar a Mauro e ir por aquí, porque bueno, obviamente cada historia tiene su contexto, vos los imaginás todo, pero siempre hay un puntapié inicial. ¿Cómo decís, o cuál fue el disparador de decir, me voy a situar en tal lugar, en tal otro, o tengo la intención, o se me ocurre la idea? ¿Cuál es el primer disparo? Mira, el primer disparo fue Jerez. En todas las novelas hasta ahora me ha pasado que el punto de arranque ha sido siempre el escenario, porque son sitios que a mí me gustan. A mí me gustan. Jerez está en el sur de España, en Andalucía, sí, en la provincia de Cádiz. A mí me gusta mucho esa zona y me gusta mucho el vino de Jerez, las dos cosas. Y además yo soy filóloga inglesa. Mi mundo profesional anterior siempre ha estado vinculado a la cultura inglesa, a la literatura inglesa, a la lengua inglesa. Y yo sabía de la gran afición en Inglaterra por el Jerez y de la gran influencia que todo lo inglés tuvo en el Jerez de aquel tiempo. Entonces me parecía que eso era muy interesante y no estaba tratado en la narrativa contemporánea española al menos, y entonces decidí que iba a ser Jerez, pero no sabía qué iba a pasar dentro de ese escenario que había decidido. Entonces empecé a investigar, empecé a leer, empecé a hablar con gente de las bodegas y así fue como supe que algunas de las grandes bodegas del siglo XIX, no todas, pero sí un número significativo, se fueron establecidas gracias a lo que entonces se llamaban capitales de retorno, capitales indianos, que era gente que había ido a España cuando en tiempos todavía coloniales, que había salido de España, que había venido a distintos puntos de América en tiempos coloniales y que después habían vuelto. Esa figura del hombre que va, triunfa, hace fortuna y luego retorna, en España les llamamos indianos. Y tienen unas características, unas connotaciones muy peculiares. Venían con dinero, venían haciendo normalmente una gran ostentación, se les miraba a la gente como con cara de quién es, traían sus criados, traían sus baúles, vestían de otra manera, hablaban de otra manera. Eran unos personajes muy significativos a lo largo del siglo XIX, principios del XX en España. Entonces me pareció interesante como protagonista elegir la figura de uno de estos supuestos indianos, solo que en mi caso es lo contrario, porque Mauro Larrea tiene la apariencia del indiano, podría haber sido el indiano, solo que en vez de volver rico y potentado, dispuesto a invertir ese dinero en España, él llega arruinado totalmente, solo le queda la fachada, es una pura mentira lo que le ofrece. Una apariencia. Sí, pero me pareció interesante este modelo de hombre que hace el camino de vuelta, que se fue, que creció allí, que desarrolló su vida entera y que después, por una serie de circunstancias inesperadas, emprende el regreso. Y entonces de ahí es que la novela empieza en México, que es donde él hace fortuna en la minería de la plata mexicana, primero trabajando como un simple minero debajo de la tierra y sufriendo todas las inclemencias y todas las torturas de ese tipo de trabajo tan brutal. Después va prosperando poco a poco. Lo saco de México, lo arruino primero, fundamental para el desarrollo de la novela. Como la dueña de la vida, me encanta. Sí. Primero lo arruino y además, tampoco es descubrir mucho porque eso aparece en el primer capítulo. En la primera parte, sí. Lo hago pasar por Cuba, que era entonces, como decía, muy próspera y era un imán de oportunidades, de buscavidas de todo el mundo. Llegaba gente de otros entornos de América, llegaba gente desde Estados Unidos, llegaba mucha gente desde España, desde Europa, y porque era floreciente y había muchas maneras de ganarse la vida, y entonces él cree que va a encontrar en Cuba, podría encontrar una solución para sus problemas. Y contrariamente a lo que piensa, no hay en Cuba un negocio en el que invertir, ni una potencial fuente para recuperar su fortuna perdida, sino que se ve envuelto en una historia un poco truculenta. Se le acusa de lo que no es, por no doy el detalle, por no hacer demasiado spoiler, pero se le acusa y de pronto se ve en las manos, gracias a una
partida temeraria de billar, se ven las manos con lo que él no esperaba, que es una serie de inmuebles en Jerez, en una bodega, una viña que tiene el nombre de la templanza, de ahí el título de la novela, y una casa-palacio. Es el legado de una antigua familia bodeguera que había sido espléndida, que había tenido una situación enormemente prometedora y que, por circunstancias de la vida, que él aprenderá después, bueno, habían caído en la más absoluta bancarrota, se habían desintegrado. Entonces él, lo único que tiene entre las manos son el título de propiedad de todo esto. No tiene dinero metálico, no tiene plata, que es lo que él necesita, pero va a España, emprende el viaje de vuelta con la voluntad de vender todo eso lo antes posible y retornar otra vez a México. Y será en Jerez, que digamos que ocupa la segunda mitad del libro entero, cuando se cruce con Soledad Montalvo, que hemos hablado de ella, con la mujer de la que se va a enamorar perdidamente, y cuando se le crucen una serie de vicisitudes, de aventuras inesperadas, de coyunturas con las que no contaba, que lo van a llevar al final a un futuro que no imaginaba para nada y a un destino que completamente resulta contrario a sus intereses. Ya con el relato que está haciendo María uno puede, ¿no?, quedarse en silencio e ir imaginando y dándole forma a los personajes y un poco los colores, ¿no?, de cada lugar que ella va describiendo. Imagínense lo que es leer el libro, ¿no? Es súper atrapante. ¿Lo imaginás también puesto en imágenes, como pasó, por ejemplo, con El tiempo entre costuras? Se va a hacer, está el proyecto ya avanzando, sí. Antena 3, la misma cadena de televisión que hizo El tiempo entre costuras en España, tiene también ya los derechos de la templanza y va hacia adelante el proyecto, sí. Qué bueno. ¿Imaginás otro proyecto que porque no pueda tener Argentina como un escenario posible? Me encantaría. Además le daría una gran alegría a mi editor, Nacho Iraola, que siempre me lo pide. Y me encantaría porque hay historias fascinantes. Y las hay tantas, sí, claro. Además a mí me gusta escribir historias con las que podemos tener alguna afinidad, ¿no? Y yo vengo con relativa frecuencia desde España y me encuentro tan a gusto, tan en casa, y tenemos tanto en común, tantas cosas que tender ese puente me resultaría facilísimo. Así que, bueno, no sé, algún día. Algún día, ¿por qué no? Bueno, por lo pronto hacemos la invitación para que mañana a la noche, a las 9 de la noche, estén allí en el Costa Galana. Hacemos siempre, resaltamos que vayan con tiempo, porque el lugar obviamente tiene una capacidad limitada, y que no, por favor, no dejen de leer este libro, porque les va a resultar súper entrador desde los colores, estas hojitas hermosas que le agregan verde a las primeras páginas. Y aparte, María, ustedes los oyentes están escuchando que María obviamente es español. Valladolid, ¿no? No, ¿dónde es el lugar de nacimiento tuyo? No, en La Mancha. La Mancha, ahí está, sí. No recordaba exactamente. Sí. Y sin embargo, la lectura que uno hace del libro es con un español exquisito, súper neutro, agradable. Van a encontrar un montón de sinónimos. Cuando la lectura es rica desde ese lugar, cada uno la lee de la manera que le sale, ¿no? Cada lector es diferente. Sí. A mí me gusta ver las palabras, las palabras. Me gusta leerlas, pero me gusta verlas. Y el hecho de encontrar palabras que quizás no son tan frecuentes y demás, suplantando otras que son habituales y que podrían ser fácil, y para un escritor podría ser un recurso sencillo de utilizar porque conduce a lo mismo, y encontrar otro tipo de palabras habla de la riqueza que tenés de vocabulario, y eso hace todavía más interesante el libro. De la doctora en filología inglesa y su actividad académica, ¿seguís ejerciendo? No, nada. Lo dejé un año después de la publicación del Tiempo entre costuras, porque en principio yo empecé a escribir sin tener idea de qué iba a pasar con mi primera novela, pero bueno, por fortuna y por suerte la acogida fue magnífica por parte de los lectores, los medios, todo el mundo, y aquello empezó a crecer, y durante un año sí que pude compaginar las dos cosas muy a duras penas, y después me di cuenta de que me iba siendo imposible, así que cerré aquella puerta. Fueron 20 años muy satisfactorios, muy felices, pero tuve que dejarlo, y ahora me dedico simplemente a la escritura y a la promoción de mis libros y a pasearlos por el mundo. Qué bueno, pasear sus libros por el mundo. Bueno, mañana a la noche, no se olviden, María Dueñas va a estar allí en el Costa Galana presentando La Templanza de Editorial Planeta en estos 20 años de Verano Planeta. Gracias por haber venido, un placer conocerte, y bueno, a leer el libro todos los que están escuchando. Muchísimas gracias a ti, a todos tus oyentes y a todos los lectores. Un gusto, que son María. Muchísimo. Mil gracias, Luz. Un plan es un programa de acciones para llevar adelante una idea. La idea es informarnos, divertirnos y acompañarnos.